estado mental se califica mediante la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se califica a 3 parámetros: ocular, verbal y motor. Ocular es sobre 4. 4 espontánea, 3 orden verbal, 2 dolor y 1 ninguna respuesta. Verbal: 5 orientado y conversando, 4 desorientando y hablando, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos incomprensibles y 1 ninguna respuesta. Motora: 6 orden verbal y obedece, 5 localiza el dolor, 4 flexión y retirada, 3 flexión anormal, 2 extensión y 1 ninguna respuesta. Se suman todos los valores de la escala de Glasgow y se saca la escala de trauma. De 1 a 3, de 4 a 7 estupor, de 8 a 12 obnubilación y de 13 a 14 letárgico y 15 de 15 alérgico. Pares craneales. Existen 12 pares craneales y cada uno cumple una función. Primer par craneal, el olfatorio. El olfatorio se realiza presentando olores familiares muy irritantes como canela, clavo de olor. Se realiza comprimiendo un lado de la fosa nasal y pidiendo al paciente que inhale por el lado contrario, y de esa manera debe identificar los dolores con los ojos cerrados. Segundo par craneal, óptico. Explora la agudeza visual y los campos visuales por computación mediante la carta de Snellen. Pares craneales 2 y 3, óptico y oculomotor. En esto se realiza la prueba de fotomotor directo, la cual tiene dos variantes, el consensuado y el directo. También se realiza la prueba con la tabla de Snellen, la cual es de cercanía, y se le hace leer al paciente cada línea. Luego tenemos los pares 3, 4 y 6, los cuales son oculomotor, troclear y el oculomotor externo. En esto se realiza la técnica de las 6 direcciones y la técnica del abanico visual en cada ojo. Craneal 5 y 6, trigémino. Se divide en dos ramas del trigémino motor y trigémino sensitivo. El trigémino motor consta en palpar los músculos mesenteros y temporales. Debemos pedir al paciente que mueva la mandíbula de lado a lado y pedir que apriete los dientes muy fuerte. En el trigémino sensitivo se realiza con los ojos cerrados. Debemos utilizar un esfero, punta y romo en la frente, mandíbula y pómulo. Debemos preguntar al paciente si siente la misma sensación en punta y romo y si tiene alguna sensación de dolor. Par craneal número 7. Hace referencia a la facial. Observamos la cara del paciente cuando está en reposo mientras conversamos con él. Pedimos al paciente que levante la ceja. Por uña el ceño. Pedimos al paciente que cierre los ojos de tal manera que nosotros no podamos abrirlos. Le pedimos al paciente que muestre los dientes inferiores y superiores. Le pedimos al paciente que sonría y por último le pedimos al paciente que insufle las mejillas. Par craneal número 8. Hace referencia al vestíbulo coclear. En esto vamos a evaluar la audición a través de la prueba del susurro. Pares craneales 9 y 10. Glosofaringio y vago. Escuchar al paciente. La ronquera se observa en la parálisis de las cuerdas vocales y la voz nasal en la parálisis del paladar. Las dificultades para deglutir indican debilidad en la faringe o palatina. Pida al paciente decir "ah" o que bostece, mientras usted observa los movimientos del paladar blando y de la faringe. Par craneal 11, accesorio espinal. Fuerza de oposición del hombro y el cuello. Del hombro. Nos colocamos detrás del paciente y colocamos nuestras manos en los trapecios del paciente. Le pedimos que eleve los trapecios y realizamos la fuerza de oposición, observando la fuerza que tiene el paciente. Cuello. Le pido a mi paciente que gire la cabeza a su lado y luego coloco mi mano al lado contrario, realizando la fuerza de oposición, observando el músculo esternocleidomastoide y observamos también la fuerza del paciente que realiza. Gloso, el último par craneal. Escucho la articulación de las palabras. Le pido a mi paciente que saque la lengua y que eleve hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Sistema motor. En el sistema motor vamos a medir la fuerza muscular de hombro, brazo, muñeca, mano, cadera, rodilla y tobillo. Vamos a hacerlo con movimientos de posición. En esta ocasión vamos a valorar la presión de los dedos. Pedimos a nuestro paciente que nos apriete los dedos con la mayor fuerza posible. Después verificamos la reducción de los dedos. Pedimos al paciente que aleje los dedos y después trate de juntarlos mientras nosotros ponemos la fuerza de posición. También vamos a hacer la oposición de pulgar. Pedimos a nuestro paciente que toque su dedo pulgar con el índice
y nosotros ponemos la fuerza de posición. Verificamos la aducción de la cadera. Colocamos nuestras manos en la cama, entre las rodillas del paciente y pedimos al paciente que trate de juntar las piernas y nosotros oponemos. Verificamos también la abducción de la cadera. Igualmente colocamos nuestras manos en la cama con fuerza, pero esta vez afuera de las rodillas, y pedimos al paciente que trate de alojar las rodillas con el movimiento de posición. Compruebo la extensión de la rodilla. Flexiono la rodilla del paciente y pido que el paciente enderiece poniendo nuestra fuerza de posición. También compruebo la dorsiflexión y flexión plantar. Coloco mi palma de la mano en la planta del paciente y pido al paciente que tire de ella hacia arriba y hacia abajo cuando nosotros ponemos la fuerza de posición. Los movimientos musculares exigen un funcionamiento íntegro del sistema nervioso. Tenemos 5 parámetros en estas pruebas. La primera es la de movimientos alternantes rápidos. El primero es en el que se le pide al paciente que ponga la mano en prono, luego en supino, luego en prono y golpear el muslo, así varias veces con la máxima velocidad posible que pueda el paciente. Luego se le pide al paciente en otra prueba de movimiento alternante rápido que palpe la falange distal de su dedo pulgar con el dedo índice lo más rápido que pueda. Tenemos los movimientos de punta a punta. En este se le pide al paciente que toque su nariz y toque nuestro dedo índice y nosotros vamos cambiando la posición del dedo índice. Aquí se evalúa la suavidad del movimiento y si es que existen temblores al mover. Luego tenemos los movimientos de sentido postural. En este se le pide al paciente que toque con su talón la rodilla y baje arrastrando hacia la punta de los dedos. El paciente, cabe recalcar que en esta prueba no se evalúa lo que es equilibrio, por lo que el paciente puede tener un punto de apoyo. En esta prueba el paciente puede hacerlo con los ojos, primero debe hacerlo con los ojos abiertos y luego debe hacerlo con los ojos cerrados. Tenemos los movimientos de marcha. Primero se le pide al paciente que camine por la habitación recto normalmente, luego gire y regrese. Luego se le pide al paciente que haga la marcha de tándem, la cual es con los pies, se puede ver, debe juntar el talón a la punta de los pies y hacer la caminata. Luego debe regresar de la misma forma. Luego se le pide al paciente que marche sobre la punta de los pies igualmente y regresar. Luego se le pide marchar sobre los talones de la misma manera. Y por último se le pide el salto alternante sobre cada pie, el cual es como en saltos se va marchando. Luego tenemos la postura. En este se le pide al paciente pararse erguido, mirando a un punto fijo. El paciente deberá cerrar los ojos y esperar durante 30 a 60 segundos. Nosotros evaluaremos un ligero tambaleo. Sistema sensitivo. Para evaluar el sistema sensitivo es necesario realizar varios tipos de sensibilidad. Esto se realiza siempre con los ojos cerrados. 1. Dolor y temperatura. Se realiza en los hombros, en las caras internas y externas de los antebrazos, en los pulgares y en los dedos meñiques. Se realiza en las caras anteriores de los muslos, en las caras medial y lateral de las pantorrillas, en los dedos pequeños del pie y en la cara medial de cada nalga. Color. Debemos utilizar un invertible, debemos utilizar la punta y de vez en cuando debemos cambiar por el romo. Debemos preguntar al paciente si siente una punción o si siente el romo. Temperatura. Debemos utilizar dos apósitos. Uno debe estar con agua caliente y el otro debe estar con agua fría. Debemos apegar en la piel del paciente y debemos preguntarle si siente caliente o frío. Vibración y postura. Vibración. Debemos utilizar un diapasón, activarlo y apoyarlo en la interfalange de un dedo de la mano. Luego debemos apoyarlo en el dedo gordo del pie. Debemos preguntar al paciente si siente vibración. Postura. Con el dedo pulgar e índice debemos coger el dedo gordo del pie, subirlo hacia arriba y hacia abajo y luego pedirle al paciente que cierre los ojos y mover nuevamente el dedo del pie y preguntarle si el dedo se está moviendo para arriba o hacia abajo. 3. Tacto superficial. Con un algodón fino toco ligeramente la piel de mi paciente evitando presionar y le pregunto qué es lo que siente y al lado contrario lo mismo. 4. Sensibilidad discriminatoria. Se divide en 3. Estereognosia. 1. Coloco en la mano de mi paciente un objeto, ya sea lápiz o un clip. Luego le pregunto qué es o qué es lo que siente. 2. Grafestesia. Con el extremo de un lápiz trazo en la palma de la mano del paciente un número grande.
3. Localización de un estímulo. Toco brevemente la piel de mi paciente y le pido que abra los ojos y que me diga qué es lo que sintió y en qué punto le toqué. Técnicas especiales, signos meningios. La exploración de este signo es importante si se sospecha de alguna inflamación o hemorragia subaracnoide. Movilidad del cuello, rigidez de la nuca. El paciente tiene que estar en decúbito supino, colocar las manos detrás de la cabeza del paciente, flexionarle el cuello de tal manera que toque el mentón con el tórax. Signo de Brunzinski. Cuando el cuello está flexionado, debemos ver las reacciones de la cadera y de la rodilla. Tienen que estar relajadas. En caso de que estén flexionadas las caderas y las rodillas, da a un signo de Brunzinski positivo. Signo de Kearney. Flexione miembros inferiores, cadera y rodilla. Pido al paciente que enderece la rodilla. Esta maniobra no debe causar dolor.